Con nosotros el doctor Alberto Narváez, epidemiólogo y docente universitario. Doctor, gracias por acompañarnos. La ministra de Salud ha sido muy cauta en decir que mientras no haya una certificación y evidencia científica, el país pues va a esperar para ver si se puede importar o no este fármaco que por vía oral es el primero desde que apareció el coronavirus. ¿Qué componentes tiene esta pastilla? Bueno, no conozco exactamente el componente farmacológico, pero de los estudios que hasta ahora hay, es claro que el hecho de poder utilizar en pacientes leves o moderados para evitar que se agraven es algo fantástico. Porque desgraciadamente las vacunas no protegen enteramente para evitar casos graves, y más con la variante Delta, que en el Ecuador, a mi criterio, ya desde la próxima semana comenzaremos a tener un pico por variante Delta, que logramos parar en agosto un pico, en Quito sobre todo, pero ahora vamos a tener un pico por variable Delta por todos los hechos que sucedieron este fin de semana. Que determinaron que la gente no se cuide, ¿no? Porque para controlar se necesita vacunar, la gente debe seguir usando mascarilla y distancia. Y ahora este antiviral, y no es el único, porque Rusia también ha descubierto otro, que van a hacer algo muy importante, porque se va a poder tratar a toda persona. El problema es el costo. Entonces, cuando ya haya más evidencias científicas y el costo sea más accesible, porque lo ideal es utilizar en personas leves y moderadas para que no se vuelvan graves. En el Ecuador, desgraciadamente, tenemos 70% de ingresos hospitalarios, sobre todo de un dato en Quito, en vacunados. Y eso les tiene que poner mucha alerta, porque son bastantes, 70% que han recibido vacuna. De las dos dosis. No, de esos el 60% dos dosis y el 40% una dosis. Pero es un número bastante grande, 70% de casos en vacunados nos debe llamar la atención y la alerta. Este rato en el hospital Pablo Arturo Suárez se llenaron ya las 17 camas de COVID. Y eso ya es una alerta que nos dice, vamos a tener un nuevo pico, y hasta que tengamos estos medicamentos lo que tenemos que hacer es lo que se viene haciendo en el mundo ahora. No queremos que suceda lo que sucede en Rusia, ¿no? Hay un pico de 1.000 muertos diarios con 35.000 casos. Eso puede pasar en el Ecuador si la gente sigue pensando que la vacuna es suficiente para evitar la muerte y los casos graves. Y no hay que irnos muy lejos. La OMS ya advirtió ayer que efectivamente se viene una nueva ola, porque hay países donde lamentablemente hay gente que no se ha vacunado, y esos son los grandes portadores. En el Reino Unido ya hemos visto también, en Alemania y en otros países de la Unión Europea. Es decir, el riesgo sigue, la pandemia está, pero parece ser que nos hemos relajado en el Ecuador. Bueno, en el Ecuador ya el año pasado tuvimos en los meses de junio, julio y agosto hasta noviembre una baja súper grande de casos que se explicaron más por el descenso de la humedad. En Ecuador, de promedio de 84% de humedad relativa, bajamos en estos meses a menos de 70 a 75 por ahí. Pero ahora ya en octubre estamos con un promedio de 84, y eso incrementa enormemente la transmisión. O sea, las bajas temperaturas del frío y la humedad... Más que nada la humedad en el Ecuador, porque en Guayaquil no hay bajas temperaturas, pero hay una humedad muy grande. En el Ecuador es la humedad el factor más importante, la humedad es la más que puede la temperatura. Transmitir el virus. Sí, porque como se transmite por los aerosoles, cuando hay más humedad, los aerosoles permanecen más tiempo, sobre todo en lugares cerrados, buses, restaurantes, etcétera, ¿no? Discotecas, bares. Por eso creo que fue muy apresurado abrir demasiado las restricciones. Los aforos también, porque por ejemplo el transporte tiene 100% nos va a tocar tarde o temprano volver a hacer cuarentenas, ya no tan masivas, sino focalizadas, porque la epidemia en el Ecuador en estas últimas 2 semanas se ha concentrado en 200 parroquias, la mayoría urbanas. Entonces, si hacemos un trabajo focalizado con control de brotes, el Ministerio tiene que contratar más personal para hacer control de brotes. ¿Más médicos? ¿Más profesionales? No necesariamente, pueden ser enfermeros, técnicos, inclusive agentes comunitarios, como los que tenemos en Quito. Hemos capacitado más de 300 en Quito que están haciendo ese trabajo, pero ese trabajo no puede ser de voluntariado. Para parar la epidemia por Delta tiene que ser masivo y seguir vacunando. Y la tercera dosis es fundamental. Ahora inició la tercera dosis para los adultos mayores a partir del día de ayer,
y los niños menores de 5 años también van a recibir su primera dosis en este caso. ¿Está bien entonces ese plan de vacunación de refuerzo a la tercera edad y a menores de 5 años? Yo diría que la vacunación a menores de 5 años, de menores de 11, 12 años no es tan prioritaria, porque los niños se enferman y mueren menos, aunque por Delta hay mayor riesgo. Los de mayor riesgo son los mayores de 50. 60% de los casos que han ingresado a los hospitales vacunados o no vacunados son mayores de 50 años. Por lo tanto, mi recomendación es que se vacune tercera dosis a todos los mayores de 65 años y a los mayores de 50 a 64 años con factores de riesgo, y no solo a los inmunodeprimidos. El Ministerio plantea vacunar a todos los inmunodeprimidos hasta los 64 años y a todos los mayores de 65, pero no creo que sea suficiente para parar la Delta. La inmunidad, desgraciadamente, en los mayores de edad baja a la mitad después de 6 meses. Por eso hay que vacunar, porque ya se sabe que la vacuna eleva en 3-4 veces más la inmunidad. Pero hay que acelerar, no podemos ir a un ritmo tan lento porque estamos a puerta de la cuarta ola, a mi criterio. Ojalá me equivoque, pero no creo que me equivoque. Lo que pasa en Rusia, Cuba, ya nos dice que la cuarta ola se viene por la humedad por un lado, pero también por todos estos eventos que se han dado por el relajamiento. ¿Esto significaría entonces que también iríamos a una tercera dosis los demás grupos etarios, es decir, menores de 65, menores de 30? Sí, como hicimos de la otra vez, primero todos los mayores de 65. De primera línea, ¿no? Médicos, sí, y también las personas con alto riesgo de contagio, como médicos, profesores también, choferes, etcétera, ¿no? Policía, pero también toda persona mayor de 50 años, primero con factores de riesgo, obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, hay que vacunar, no solo a mi criterio a los inmunodepresivos, por el análisis que he hecho de los casos hospitalizados, sobre todo en Quito, que es de donde tengo información. Y deberíamos seguir con las mismas vacunas, me refiero a con las que hemos tenido, digamos, éxito, la Pfizer, la CanSino, la Sinovac o la AstraZeneca. Bueno, ahora no hay mucho problema en combinar en la tercera dosis, sí, eso dice, cualquiera, que se puede mezclar. Pero depende de la disponibilidad. Por ejemplo, el Ministerio ha decidido que en mayores de 65 años se use AstraZeneca. Sin embargo, AstraZeneca es una de las vacunas que más efectos adversos tiene, sobre todo de problemas de coagulación. No se debería aplicar en personas que han tenido estos problemas y que toman anticoagulantes también, y en esos casos hay que poner la otra. O sea, se puede, lo ideal sería poner la misma o cualquiera. ¿Y no sirve la monodosis de CanSino en este caso? No, igual que con las otras, la eficacia de CanSino está por 70%. Por lo tanto, en los que recibieron CanSino, felizmente son menores de edad, menores de 50 años, y ellos tienen menos riesgo de muerte, pero a la larga, de aquí a unos 6 meses, tendremos que vacunar a todos los mayores. La campaña de vacunación que tuvimos éxito en los últimos, hace 3 meses, debería volver. Mantener esa campaña, pero acelerar un poco, ¿no? Acelerar. Por lo menos en estos, hasta el mes de diciembre tenemos que vacunar a 3 millones de habitantes, todos los mayores de 65 años y todas las personas de 18 a 64 años con factores de riesgo. Eso es mi criterio. Ahora, el presidente dijo ayer en España, en una declaración que hacía ante un grupo de empresarios, que aparte del éxito de la vacunación, dijo: hemos ya vacunado 11.500.000 más o menos ecuatorianos ya con las 2 dosis, ¿sí? Pero aún faltan unos 8 millones, más o menos. Es decir, todavía no hemos vacunado al 100% de la población y ya estamos hablando de tercera dosis. ¿No será mejor vacunar al 100%? Sí, debemos llegar, porque desgraciadamente con la Delta no creo que sea suficiente inclusive el 85% de vacunar de la población total, sino más del 90-95%. Felizmente en Ecuador, de los estudios de investigaciones que se han hecho, no hay más de 6-7% que no quieren vacunarse. Es bajo. Entonces es bajo en el Ecuador, y eso es muy bueno. Esa es una lección que estamos dando a los países europeos, donde hay, se supone que y ese es el problema, son más cultos, ¿no? Se supone. Entonces se supone, desgraciadamente no ha pasado eso, y aquí en Ecuador se ha hecho un muy buen trabajo, sobre todo de parte de la academia, que ha sido el vocero más importante
importante sobre la vacunación, porque en el mundo el gran problema es la falta de credibilidad en los gobiernos. Aquí, en cambio, quienes hemos dado más información somos la academia, y eso ha cambiado el panorama y la credibilidad de la gente. Claro, la gente ya con información científica de los que la estudian, pues le da a uno más seguridad, básicamente. Sí, así es. Doctor, y esto de los procesos de vacunación, ¿cree usted que debería ya democratizarse el acceso? Me refiero a que no solamente el gobierno, sino que uno puede ir a cualquier farmacia y comprar la vacuna como cualquier otro medicamento. ¿Por qué no podemos llegar a eso? Bueno, porque de alguna manera eso puede crear inequidades, tal vez en el futuro. Cuando ya logremos controlar la epidemia, a mi criterio, si seguimos haciendo todo lo que hay que hacer, vacunación, los nuevos antivirales, cuando tengamos la disponibilidad de ellos y los estudios necesarios, las restricciones de movilidad en parroquias o lugares de alto riesgo de transmisión, y que la gente siga usando mascarilla y haga ventilación, distanciamiento. Creo que para el próximo verano, para junio, ya podríamos decir que estamos pasando de la fase epidémica a la endémica, porque va a durar largo tiempo en la endemia, ¿no? La pandemia vino para quedarse. Sí, pero con la vacunación, con las tabletas, el problema de eso es que hay muchos asintomáticos. Sí. Y eso hace más difícil el control, y por eso probablemente el objetivo de COVID-0 no sea factible en el mundo y tampoco en Ecuador. Sí. Pues bueno, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad, doctor. Gracias. Con mucho gusto. El doctor Alberto Narváez, epidemiólogo y catedrático universitario, a las 8 de la mañana. Hoy a las 19 horas, recuerden, Andrade va a tener el resumen informativo de este viernes, de esta cortísima semana, la 1 de noviembre. De mi parte, muchas gracias y buenos días.